Prepárate para asombrarte con la increíble historia de la inquebrantable dedicación de un perro. Este conmovedor vídeo te dejará con lágrimas en los ojos al ser testigo del poder de la compasión y el asombroso vínculo entre los animales y los humanos. El mundo de Oakhaven no despertaba con el canto de los gallos, sino con el profundo y resonante estruendo del tren de mercancías de las 7:14 mañana. Era el latido metálico del pueblo. Una serpiente de acero y hierro que se deslizaba cada mañana por las brumosas estribaciones de las cascades. Para capturar su esencia, uno podría imaginar un timelapse. El cielo índigo antes del amanecer sonrojándose lentamente con tonos rosas y naranjas, las cintas plateadas de las vías atrapando la primera luz, y luego, un distante punto de luz de un faro creciendo, resolviéndose en la formidable locomotora que partía la calma matutina. Este era el Oakhaven Express, una línea vital de madera, grano y mercancías, una fuerza de la naturaleza constante e implacable. De las afueras del pueblo, en una pequeña casa de tablones rodeada de imponentes abetos de Douglas, vivían un hombre y su perro. El hombre era Elias Vance, un guardaparques jubilado con ojos del color de un cielo de invierno y manos nudosas por una vida de trabajo con la madera y la tierra. El perro era Rocco, un magnífico pastor alemán cuyo pelaje de color sable comenzaba a mostrar distinguidas motas grises alrededor de su hocico. Rocco era más que una mascota. Era un socio silencioso en la vida tranquila de Elias, un remanente de un pasado más estructurado. Rocco, que una vez fue un perro de búsqueda y rescate altamente entrenado, ahora pasaba sus días en una jubilación pacífica, siendo su tarea más ardua la recuperación entusiasta de una pelota de tenis muy gastada. Pero el entrenamiento, el instinto, el profundo sentido del deber, esas cosas no se desvanecen simplemente con la edad. Duermen, enroscadas y esperando. El único momento en que se las necesita de nuevo. Esta historia es sobre ese momento. Es la historia de un perro leal que, en un día que comenzó como cualquier otro, se enfrentó a un gigante de 2000 toneladas de acero rodante. Es una historia no solo sobre detener un tren, sino sobre por qué lo hizo. Un acto de valentía imposible que recordaría a todo un pueblo, y finalmente al mundo, el poder feroz e inquebrantable de un corazón compasivo. La mañana era fresca. El aire sabía a agujas de pino y tierra húmeda. Elias había dejado salir a Rocco al patio cercado mientras preparaba su café, un ritual tan arraigado como el paso diario del tren. Rocco patrullaba el perímetro con un andar familiar y elástico, sus orejas girando, catalogando los sonidos del mundo que despertaba. Una ardilla parloteando en un roble, el lejano zumbido de una sierra del aserradero y el creciente estruendo de la siecae. Era un sonido que conocía bien. Un sonido que generalmente lo impulsaba a acomodarse junto a la puerta trasera esperando a que Elias terminara su café. Pero esta mañana otro sonido alertó sus oídos. Un débil y agudo gemido, casi perdido bajo el rugido inminente del tren. Era un sonido de pura angustia. En las vías, acurrucada entre el frío raíl de acero y la madera astillada de una traviesa, yacía una pequeña gata atigrada de color jengibre. Su nombre, si alguien lo hubiera sabido, era Cinder. Era una criatura de las sombras, una callejera que sobrevivía con ingenio y agilidad. Pero su suerte se había acabado. Esa misma mañana, una caída desde una valla alta le había provocado una grave fractura en la pata trasera. El dolor era un fuego blanco y cegador que la había dejado inmovilizada. Se había arrastrado en una búsqueda desesperada de refugio, solo para colapsar en el peor lugar posible. Ahora, el mundo vibraba. El suelo bajo ella temblaba, los raíles comenzaban a zumbar con una intensidad aterradora y creciente. Podía sentir la monstruosa presencia antes de poder verla. El pánico se apoderó de ella. Intentó escabullirse, pero su pata destrozada cedió, enviando una nueva oleada de agonía a través de su diminuto cuerpo. Todo lo que podía hacer era aplastarse contra la grava, con el pelaje erizado y los ojos verdes abiertos de par en par, con un terror primario que comprendía la finalidad de lo que se avecinaba. Del patio, Rocco se puso rígido. Su cabeza se giró bruscamente hacia las vías, sus inteligentes ojos se entrecerraron. Podía oler el aroma ozono del acero, oír el rítmico traqueteo de las ruedas, pero por debajo de todo, sus sentidos perfeccionados por años de encontrar a los perdidos y heridos, le gritaban: vida en peligro. Elias, revolviendo su café en la ventana de la cocina,
Notó el cambio en su perro. Rocco no solo estaba alerta. Estaba tenso como un resorte. Un gruñido bajo y gutural retumbaba en su pecho. «Rocco, ¿qué pasa, chico?» Pero Rocco no lo oyó. Su mundo se había reducido a las vías y a la diminuta y desesperada forma de vida atrapada en ellas. La bocina del tren sonó con una advertencia ensordecedora de 2 partes al doblar la curva a media milla de distancia. Era el punto de no retorno. Para Cinder era el sonido de la perdición. Para Rocco era una llamada a la acción. Con una potente oleada de músculo se lanzó hacia la valla. No se molestó con la puerta. Saltó la barrera de madera de 1,5 metros en un solo y fluido salto. Una proeza atlética que desafiaba su estado de jubilado. Aterrizó al otro lado, y corrió, no para alejarse del peligro, sino directamente hacia él. Su mente era un torbellino de instinto y entrenamiento. Localizar, asegurar, proteger. Ya no era una mascota. Era un rescatador. Frank Miller, el maquinista del tren, estaba en su último viaje antes de su propia jubilación. Tenía una cara como un mapa de carreteras del sistema ferroviario estadounidense, surcada por las líneas de 1000 viajes. Sorbió su café tibio y observó cómo el familiar paisaje de Oak Haven se deslizaba. Vio la mancha borrosa de pelaje sable salir de los árboles y su primera reacción fue un suspiro de cansancio. Un ciervo, un coyote, un perro tonto. Lo había visto todo. Normalmente se dispersaban al sonido de la bocina. Pero este perro no se estaba dispersando. Corría con un propósito aterrador. Directo al centro de las vías. «Sal de las vías, idiota», murmuró Frank, su mano moviéndose instintivamente hacia el freno. Rocco no vaciló. Llegó a los raíles, sus patas resbalando en el balasto de grava. Ahora podía verla. Una pequeña y temblorosa mancha de pelaje naranja, paralizada por el miedo. La locomotora se cernía sobre ellos, un muro negro de acero en movimiento, su bocina chillando una última y frenética advertencia. Rocco sabía que no podía moverla a tiempo. No podía detener físicamente el tren. Solo tenía una opción: hacerse imposible de ignorar. Plantó firmemente sus patas entre los raíles, se enfrentó a la locomotora que se aproximaba y comenzó a ladrar. No era un ladrido normal. Era un rugido profundo, atronador y desesperado que parecía salir de su propia alma, un sonido de desafío contra lo inevitable. La sangre de Frank se heló. El perro no estaba huyendo, se mantenía firme. Lo estaba mirando directamente a él. En esa fracción de segundo, la molestia de Frank se convirtió en una alarma pura y sobrecogedora. Algo estaba fundamentalmente mal. Tiró de la palanca del freno de emergencia con todas sus fuerzas. El sonido fue apocalíptico. Un grito multitonal de metal rechinando contra metal resonó por el valle, un chillido de física torturada. Los vagones de carga se encabritaron y se estremecieron, su inmenso impulso luchando contra la orden repentina de detenerse. Dentro de la cabina, Frank fue arrojado contra su consola, el contenido de su taza de café salpicando los controles. Sujetó el freno con los nudillos blancos, sus ojos fijos en la valiente y solitaria figura del perro que se negaba a moverse. La colosal máquina se deslizó, chispas brotando de sus ruedas como un demoníaco espectáculo de fuegos artificiales. Pareció una eternidad. Pero solo fue cuestión de segundos. El tren gimió, se estremeció y finalmente, con un último suspiro metálico, se detuvo bruscamente. La parte delantera de la locomotora, una enorme losa de acero diseñada para aniquilar cualquier cosa en su camino, se detuvo a no más de 3 metros de donde Rocco se mantenía firme. El silencio descendió, profundo y absoluto, roto solo por el siseo de los frenos de aire y el jadeo frenético del perro. Rocco no celebró su victoria. En el momento en que el tren se detuvo, su enfoque cambió. Inmediatamente trotó los pocos metros restantes hasta la gata aterrorizada. Cinder, que había cerrado los ojos con fuerza anticipando el final, los abrió lentamente. No vio las ruedas aplastantes del tren, sino la enorme y jadeante cabeza de un pastor alemán. Se encogió, esperando un ataque. Pero el comportamiento de Rocco se había transformado. Sus feroces ladridos fueron reemplazados por un suave y bajo gemido. La empujó suavemente con su nariz húmeda. Su cola dio un único y tentativo meneo. Fue un gesto de profunda tranquilidad. Una comunicación animal que trascendía las especies. «Estás a salvo ahora. Estoy aquí». Elias, que había dejado caer su taza de café y había salido corriendo de la casa en un pánico ciego, llegó a la escena, con el corazón martilleándole en las costillas. Vio el tren, detenido en seco en las vías.
Vio a Frank Miller pálido y tembloroso bajando de la cabina. Y luego vio a su perro acariciando a una pequeña gata herida. El alivio que lo invadió fue tan poderoso que casi le dobló las rodillas. «Rocco», susurró, su voz llena de asombro. Frank se acercó con cautela, con los ojos muy abiertos. «Yo no lo puedo creer», tartamudeó, mirando del perro a la gata y de vuelta. No se movía. Simplemente se quedó ahí, ladrando a más no poder. Pensé que estaba loco. Se asomó y vio la pata anormalmente torcida de Cinder. «Oh, Dios mío», susurró. No estaba tratando de morir. Estaba tratando de salvarla. La conexión entre los dos animales era palpable. Cinder, a pesar de su agonía, parecía entender. Se apoyó en los suaves empujones de Rocco, un débil y retumbante ronroneo comenzando en su pecho, un sonido de puro y absoluto alivio. Rocco lamió la parte superior de su cabeza una vez. Un gesto de propiedad y protección, antes de mirar a Elias con su trabajo hecho. Elias se arrodilló con cuidado, sus viejas articulaciones protestando, y suavemente tomó a la gata herida en sus manos. Cinder gritó de dolor, pero no luchó. Parecía saber que la estaban ayudando. Elias la acunó contra su pecho, envolviéndola en su camisa de franela. «Tendré que llevarla con la DRA. Aris», le dijo Elias a Frank, con la voz ligeramente temblorosa. «Tómate tu tiempo», dijo Frank, todavía mirando a Rocco con una expresión de reverencia. «No nos moveremos de aquí hasta que tú lo digas». Se volvió hacia su radio para informar de la parada no programada. La razón oficial sería animal en la vía. Pero Frank sabía que pasaría el resto de su vida contando la verdadera historia. La clínica de la DRA Aris era un lugar de eficiencia silenciosa, pero la llegada de Elias, un perro gigante y una gata salvada de un tren crearon un pequeño revuelo. Después de un examen suave y una radiografía, la DRA Aris confirmó una fractura limpia en el fémur de Cinder. «Es una pequeña con suerte», dijo la veterinaria acariciando la cabeza de Cinder mientras yacía sedada en la mesa de examen. «Unos segundos más. Bueno, no pensemos en ello. Pero la verdadera historia aquí», dijo, mirando a Rocco, que estaba sentado pacientemente al lado de Elias, «es él». Elias se agachó y rascó a Rocco detrás de las orejas, un gesto lleno de una profundidad de sentimiento que las palabras no podían expresar. «Fue entrenado para búsqueda y rescate», explicó Elias en voz baja. «Hace años, trabajamos en los parques nacionales. Encontró a excursionistas perdidos, a niños que se habían alejado. Siempre tuvo este instinto». «Es más que instinto, Elias», corrigió suavemente la DRA Aris, «es lealtad. Es valentía». Vio una vida en peligro y su entrenamiento, su propia naturaleza, lo obligaron a actuar sin importar el peligro para sí mismo. No vio a una gata. Vio a alguien que necesitaba ser salvado. Esa noche, de vuelta en la tranquilidad de su hogar, Elias velaba por sus dos nuevos protegidos. Cinder, con la pata en un yeso azul brillante, descansaba en una caja de cartón forrada con toallas viejas, con un cuenco de agua y algo de comida blanda cerca. Rocco yacía en el suelo junto a la caja, no durmiendo, sino montando guardia. Su cabeza descansaba sobre sus patas, pero sus ojos estaban abiertos, fijos en la pequeña criatura que había salvado. Elias se sentó en su sillón gastado. La casa en silencio excepto por el tic-tac del reloj de pie y el suave ronroneo de Cinder. Miró a Rocco, y su corazón se hinchó con un sentimiento que era en parte orgullo, en parte amor y en parte profunda gratitud. El vínculo entre un hombre y su perro es algo sagrado. Un pacto de confianza no expresada. Elias le había dado a Rocco un hogar, comida y afecto. A cambio, Rocco le había dado su lealtad inquebrantable. Pero hoy, Rocco le había recordado algo más. Había demostrado que el coraje para proteger a los vulnerables es una de las cualidades más nobles que cualquier ser vivo puede poseer. No solo había salvado a una gata. Había reafirmado la bondad que Elias a veces temía que se estuviera desvaneciendo del mundo. El vínculo ya no era solo entre el hombre y el perro. Ahora incluía a un tercer y diminuto miembro. De vez en cuando, Cinder se movía, y las orejas de Rocco se crispaban. Levantaba la cabeza y soltaba un suave gemido. Y la pequeña gata ronroneaba más fuerte, tranquilizada por la presencia de su guardián. Eran una pareja improbable, un poderoso pastor y una frágil callejera, pero su vínculo ya se estaba forjando en el crisol del trauma compartido y el rescate heroico. Las noticias, especialmente noticias tan extraordinarias como esta, viajan rápido en un pueblo pequeño como Oak Haven. El informe de Frank Miller al patio ferroviario, lleno de su propio relato emocional y asombrado,
Fue la chispa. Un miembro de la tripulación había tomado una foto borrosa con su teléfono del enorme tren detenido a pocos metros del pastor alemán. La historia se extendió desde el patio ferroviario hasta el restaurante, desde el restaurante hasta la tienda general, y para el mediodía, era lo único de lo que se hablaba en Oakhaven. Por la noche, un reportero de una estación de noticias regional había llegado, entrevistando a un todavía conmocionado Frank Miller, quien habló con sincera emoción sobre el increíble coraje del perro. Elias, un hombre de naturaleza reservada, accedió a regañadientes a una breve entrevista en su porche, con Rocco sentado estoicamente a su lado y Cinder visible en su caja justo dentro de la puerta. La historia explotó. Fue el antídoto para un mundo cansado de malas noticias. El titular, "Perro héroe detiene tren para salvar a gata herida", se hizo viral. La borrosa foto del teléfono celular se convirtió en un ícono de valentía. El segmento de noticias fue compartido millones de veces. La gente quedó cautivada por el poder crudo y simple de la historia. Era una narrativa del bien puro contra probabilidades abrumadoras. La reacción fue una ola de calidez y generosidad. Al día siguiente, los coches comenzaron a reducir la velocidad al pasar por la casa de Elias. La gente dejaba regalos en su porche. Comida para perros de alta gama, bolsas de golosinas para gatos gourmet, mantas nuevas y juguetes para morder. La escuela primaria local envió una tarjeta gigante hecha a mano dirigida a Rocco el héroe, cubierta de dibujos a crayón de un perro parado frente a un tren. La Dra. Aris llamó para decir que un donante anónimo había llamado a su consultorio y había pagado toda la atención médica de Cinder, pasada y futura. La historia resonó porque tocaba una verdad universal. El poder de la compasión no conoce límites. Las personas que leyeron la historia no solo vieron a un perro salvando a un gato, vieron un reflejo de las mejores partes de sí mismos, la parte que quiere ayudar, proteger, defender a los indefensos. El acto de Rocco fue un poderoso recordatorio de que el heroísmo no se trata de fuerza o tamaño, sino de la voluntad de poner el bienestar de otro antes que el propio. En las semanas que siguieron, la vida en la pequeña casa de tablones encontró un nuevo ritmo. Cinder se curó. Su yeso azul finalmente fue retirado. Nunca se fue. Se convirtió en la reina de la casa. Una diminuta tirana de color jengibre que dormitaba sobre la ancha espalda de Rocco mientras él yacía en un rayo de sol. Rocco, por su parte, parecía contento. Tenía un nuevo miembro de su manada que vigilar. La historia de Rocco y Cinder se convirtió en una leyenda local, un referente para la comunidad de Oakhaven. Pero su impacto fue mucho mayor. Sirvió como un testimonio global del increíble instinto salvavidas de los animales y la profunda profundidad de los lazos que forman con nosotros y entre ellos. Mientras reflexionas sobre esta historia, considera la verdad simple y poderosa en su núcleo. En un mundo que a menudo se siente dividido y duro, un acto de compasión pura y desinteresada puede detenernos en seco, tal como Rocco detuvo ese tren. Inspirémonos todos en la valentía de este perro leal. Reconozcamos el heroísmo silencioso que ocurre a nuestro alrededor todos los días, y esforcémonos por mostrar la misma compasión a los animales que comparten nuestro mundo y entre nosotros. Porque en cada corazón, ya sea que lata en el pecho de un hombre, un perro o un gato, yace el potencial para un amor y un coraje extraordinarios.